Luego de que el Banco Central redujera su proyección de crecimiento para este año, desde la oposición se han redoblado las críticas hacia el Ejecutivo por el manejo económico. El Gobierno, por su parte, ha anunciado el denominado Plan de Reforzamiento de la Inversión 2014, que considera una serie de medidas para hacer frente a la desaceleración. ¿Cómo se evalúa desde la oposición este escenario, la nueva agenda de la moneda? Conversamos de este tema con la diputada de Amplitud, Carla Rubilar. Gracias por estar con nosotros, diputada. Muchas gracias por la invitación. Diputada, han pasado 6 meses nada más de gobierno y hemos visto claramente un cambio en las prioridades, me parece, del gobierno. Siguen en curso las reformas, ¿no?, que han marcado este inicio de administración, pero el tono es distinto. Las prioridades también pasan a ser distintas. ¿Cómo cree usted que está enfrentando el gobierno este nuevo escenario? A ver, efectivamente uno ve un cambio de actitud, los tonos, la forma de dialogar, las mismas personas que decían hace unos meses atrás que como dando instrucciones de lo que había que hacer e incluso dando la imagen de la retroexcavadora, hoy día dicen que el diálogo es una fórmula. Pero la verdad es que tenemos dudas al respecto del tema económico desde Amplitud, de que realmente el diagnóstico sea el correcto, y cuando uno no hace buenos diagnósticos obviamente no puede tener cura de los problemas. Y la verdad es que estamos un poco preocupados porque se insiste en el gobierno en decir que la desaceleración partió en el 2012, cuando eso y todos los números dicen que no es verdad. La desaceleración comenzó durante el segundo semestre del 2013, poco después del anuncio de la reforma tributaria, que fue en junio del 2013, si no me equivoco, por parte del ministro Arena. Si uno revisa los indicadores, uno se da cuenta de que posterior a ese anuncio empieza a caer efectivamente todo, cae el crecimiento, cae la inversión, y durante el 2014 cae el consumo. Por lo tanto, obviamente que si aquí se le echa la culpa a factores externos, cuando en realidad nosotros crecemos muy iguales, de otra forma, nuestros socios comerciales crecen muy igual a lo que crecían el año pasado, y somos nosotros los que caemos, como cae Venezuela, como cae Argentina, pero no cae México, mejora Colombia. Cuando uno ve el crecimiento a nivel internacional, también es exactamente muy parecido a lo que hacía la proyección hace un año, exactamente un año atrás, el Banco Central, de lo que es el crecimiento internacional mundial. A diferencia de Chile, que en septiembre del 2013 decía que nosotros íbamos a crecer un 4,5 y hoy día estamos creciendo cerca de un 2. Entonces, echarle la culpa a que esto es un problema del mundo, de la crisis internacional más o menos, y no darse cuenta que el problema es interno, obviamente que nos preocupa, porque significa que no vamos a tomar las medidas que corresponden. O sea, eso es discutible, pero me parece que es un detalle al lado de lo que viene como hacerse cargo, en definitiva, de la situación. ¿Y usted cree que el gobierno efectivamente se está haciendo cargo de esta nueva situación económica, de este nuevo escenario, que me da la impresión no se lo esperaba? O quizás esperaba una desaceleración, pero no tan fuerte como la que hemos visto. No, claramente no se lo esperaba, y incluso el Banco Central no ha sido capaz de predecir exactamente lo que va a ir pasando. Siempre ha ido más hacia la baja. Es complejo que se celebre un IMASEC de 0,9, el más bajo en los últimos 5 años. Eso es lo que finalmente a nosotros nos complica. No sé si me logro explicar, debe ser la formación de médico. Cuando uno hace un mal diagnóstico tiene problemas. Cuando uno dice yo voy a sacar recursos de la reforma tributaria para activar la economía, uno se pregunta, entonces no se entiende de que parte del problema es la reforma tributaria, parte del problema son que los mecanismos están mal hechos. Nadie dice que no haya que recaudar, pero cómo se está recaudando o cómo se quiere recaudar ha sido el problema que ha generado la incertidumbre, la baja del crecimiento, la baja de la inversión, etcétera. Ahora, lo que está haciendo el gobierno, ¿cree usted que significa un giro y un cambio en las prioridades, de un reordenamiento de la agenda del gobierno? Nosotros lo esperamos, de verdad. Nosotros queremos que le vaya bien al gobierno. En la medida que al gobierno le vaya bien, le va a ir bien a Chile. Nosotros no podemos aspirar a volver al gobierno solamente porque le vaya mal. Ese es un costo muy alto para el país. Entonces, ojalá que se den cuenta, efectivamente, tomen las medidas, y no solamente sean las medidas de diagnóstico clásico. Es que tenemos que potenciar a las pymes, es que tenemos que reactivar la economía. ¿Qué espera usted entonces? Espero medidas concretas. No hemos escuchado todavía medidas concretas. Hemos visto que vamos a... Pero esos titulares son muy habituales. Pero este plan de reforzamiento de la inversión, por ejemplo, o el anuncio de capitalizar Banco Estado, Codelco, anuncio de obras públicas. Claro, pero son en general bastante titulares. Entiendo, por ejemplo, en obras públicas que se dice vamos a reactivar efectivamente todo lo que podamos concesionar, hablan de la carretera Santiago-Lampa, etcétera, etcétera. Pero por lo menos lo vemos en los hospitales. Se saca hace unos meses atrás un hospital que estaba adjudicado en una concesión, el Sotero del Río, enorme, que se atrasa 2 años y medio. Entonces, no se condice tan claramente lo que se dice que se va a hacer con lo que realmente se podría hacer, y cómo ha contribuido esa falta de decisión, como dijo el expresidente Lagos, a que estemos en las circunstancias que hoy día vivimos. Ahora,
El gobierno, hoy día la presidenta se reúne con la CPC. La presidenta ha salido en los medios también, el fin de semana la vimos en una entrevista con el diario Mercurio, afrontando y abordando estos temas, están poniendo su capital político en definitiva, ¿no? Como para tratar de contrarrestar este mal momento en materia económica. ¿Cuánto de las prioridades que tenía el gobierno de su programa, agenda laboral, agenda en constitución, etcétera, se va a ver alterado, cree usted, por esta situación económica? ¿Cuán determinante va a ser esta desaceleración? Yo creo que efectivamente se va a alterar algunas partes de la agenda. Yo creo que probablemente lo que es la reforma laboral se va a atrasar. No me imagino mandando un proyecto de reforma laboral en medio de esta crisis económica y con una clara tendencia al desempleo. Pero obviamente van a ser las prioridades de la presidenta las que vamos a ir viendo en el camino. La verdad es que ha ido cambiando un poco, no es tan clara la carta GAN. Lo que sí esperamos es que efectivamente en la reforma educacional, que es un tema no menor, se haya aprendido las lecciones de la reforma tributaria y podamos llegar a ojalá a un acuerdo que beneficie y que también dé tranquilidad a muchos sostenedores pequeños, chiquititos, profesores que tienen un colegio que hoy día están en una incertidumbre tremenda con lo que les puede pasar. Ahora, ¿usted cree que el gobierno debería abrirse a buscar estas alianzas públicas-privadas de las que hablaba el presidente Lagos y que esté dispuesto efectivamente a hacerlo? Y si es que hay confianza efectivamente de parte de los actores privados para responder a una invitación de ese tipo. Hay poca confianza y yo entiendo que en eso está la presidenta, porque por algo hoy día va a la CPC, a la moneda. Sí. Yo espero que se reanuden las confianzas porque una alianza público-privada es fundamental para tener crecimiento, para mejorar la inversión, para que no decaigan los sueldos, para que no haya cesantía. Efectivamente, muchas veces estos números no le llegan tan directamente a las personas porque es como más extraño, pero claramente le llega cuando empieza a no tener trabajo, cuando empieza a ver que su aguinaldo no es el aguinaldo que habitualmente tenía o que su aumento de sueldo ya no es. Entonces, ojalá que podamos llegar de nuevo a esta buena relación público-privada porque es fundamental. Es lo que le ha permitido a Chile estar en el 2012, en el 2013 en el primer lugar de crecimiento de la OCDE y hoy día estamos en el lugar 11 o 12 si no me equivoco. Entonces entendamos de que los privados bien regulados, impidiendo abusos efectivamente, que es importante hacerlo, son un puntal fundamental para que la economía crezca en beneficio de las personas y ese es el problema que hoy día se ha dado una demonización de lo privado y después de esa demonización hoy día se le pide a los privados que vengan a salvar el problema que estamos viviendo como país. ¿Y esta demonización de la que usted habla se ha dado también en el ámbito de la salud, cree usted? Se lo pregunto a raíz de esta comisión que se ha formado, comisión investigadora, precisamente para analizar el tema de la inversión pública en infraestructura hospitalaria, son temas vinculados finalmente. Sí, efectivamente, llega el gobierno de la presidenta Bachelet, se suspenden todas las concesiones, exceptuando las que ya estaban enviadas, se retira el Sotero del Río, un hospital que, según la información entregada la semana pasada de forma oficial por la ministra, se va a atrasar 2 años y medio el inicio de su construcción. Estamos hablando de un hospital que tiene problemas de electricidad, que tiene problemas de caldera, es tremendamente viejo, atiende a más de 1 millón de personas y que por una decisión política, que no hay otra razón ni de presión de gremio, se suspende esa concesión. Le digo que los estudios, incluso el más malo, habla de que la diferencia entre un hospital que se hace con inversión pública directa versus un concesionado es una diferencia de un 2,5%. Hay estudios que hablan de que cuesta menos. E incluso el MOP dice que se demora menos. Y mire, yo le voy a decir, Curicó, yo estuve en Curicó la semana pasada, hace muy poco. Hay un problema grave de salud hace mucho tiempo. Llevan esperando mucho tiempo el hospital. Estaba listo para ser concesionado. Se saca de la concesión. Se nos informa de que el hospital, con suerte, va a estar listo a fines del 2019. Si uno considera que más o menos hay 400 días de atraso en promedio de las inversiones sectoriales, estamos hablando de 2020-2021. 5 o 6 días más, 5 o 6 años más esperando la gente de Curicó. ¿Y cuál es la solución que se les da? El arriendo de una clínica que quebró el año pasado en diciembre a 60 millones de pesos mensuales, más de 3.500 millones de pesos que se van a gastar en el arriendo de una clínica, cuando en realidad todo lo que era la reposición del hospital de emergencia de Curicó costó 5.800, más de 200 camas, más de 3 pabellones, 3 pisos. Algo no calza. Odiamos a los privados, le quitamos la concesión, pero vamos a hacer un arriendo de una clínica privada por 60 millones de pesos mensuales.
que no le va a quedar al sistema público operativo cuando podríamos construir un módulo de construcción acelerada, como fue el proyecto que dejó el presidente Piñera, para dejar una infraestructura ahí. Diputada, ¿cree usted que este es un problema ideológico entonces finalmente? Sí, es un problema ideológico, de presión de gremios, de falta de voluntad política, como dijo el expresidente Lago. Él fue muy claro. Si él dijo todo lo que se puede concesionar, que se concesione y se liberan recursos para lo que necesitamos. En salud siempre se necesitan recursos y hoy día estar ocupando los recursos para construir hospitales cuando los privados lo pueden hacer, en vez de ocuparlos en médicos, en exámenes, en medicamentos, en ayudar a toda la gente que necesita la atención hoy día y no mañana, a mí me parece que las prioridades están claramente desenfocadas. Ahora, viene una paralización anunciada por los trabajadores de la salud. Dijeron ya que si no eran escuchados por la ministra podrían retomar otra en octubre. ¿Cuál es el problema que está teniendo el gobierno ahí finalmente? Porque están presionados por los dos lados, en definitiva. Todo gobierno, y en materia de salud, siempre está presionado por los gremios. Eso es algo habitual. Sí haría un llamado a la Confusam a tratar de no parar, porque ahí los únicos perjudicados son los pacientes. Independiente que nosotros no estemos en el gobierno hoy día, desde Amplitud siempre vamos a tratar de que las personas estén protegidas, y un paro nunca ha contribuido en realidad, siempre daña al más pobre que no puede atenderse en otro lado, y por lo tanto el llamado a la Confusam es que ojalá junto con la ministra se ponga de acuerdo antes y no tengamos estos paros. Eso no le ayuda al país. Yo de verdad quisiera hacer un llamado en ese sentido. Si necesitan nuestra ayuda, nosotros felices. La Confusam y la atención primaria es muy importante. No puede ser que la presidenta salga un día sábado en un consultorio de los Andes, que a dicho sea de paso lo hizo el presidente Piñera, porque ya lo dejó sin financiamiento el 2009. Yo quiero dejarlo claro porque ella como que insinuó que el presidente no lo había hecho. Pero más allá de ese detalle, no puede decir que lo importante que es la atención primaria y que la gente de la Confusam después salga diciendo que no se escuchan sus demandas. Diputada Rubilar, le agradecemos muchísimo su tiempo. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo más? Adelante. Muy contentos por la CADEM, que sale publicada hoy día en el Diario Financiero. Amplitud está muy bien evaluado, es de los mejores movimientos, así que estamos muy felices y le agradecemos a la gente que es la que nos permite. Habrá tiempo para analizar aquello más en detalle. Pues gracias, diputada. Buen día.